bíblico de la mañana. Bien, hermanos, el capítulo que nos ocupa en esta mañana es el capítulo número 25 de nuestra Confesión Bautista de Fe de 1689. Y este capítulo trata sobre el tema del matrimonio. Este es un tema bien importante y es un tema que como iglesia también creo que tenemos que tratar, porque muchas veces surgen dificultades y problemas con relación a este asunto. Y todas las personas generalmente quieren tener una pareja. De hecho, muchos de los que estamos aquí tenemos nuestras parejas, pero hay otros que aún no la tienen y están pensando en eso. Pero es importante que al tener nuestra pareja estemos pensando nosotros en tenerla de la manera que Dios manda, formar el matrimonio de la manera que Dios ha establecido en su palabra. No como muchas veces sucede en el mundo en que nosotros vivimos, que las personas tienen su pareja, pero no de la manera que Dios ha establecido. No debe ser así en medio del pueblo de Dios. Nosotros debemos hacer las cosas de la manera que Dios ha establecido, de la manera que Dios manda. Antes de continuar, quisiera dar crédito al teólogo Sam Wardle, también a John Piper y a John MacArthur, porque he usado mucho de sus escritos para preparar este tema. Sobre todas las cosas, al que más he usado el pastor Sam Wardle, así que quiero dar los créditos a ellos. Tenemos que decir que el matrimonio es una institución divina, es Dios mismo quien ha instituido el matrimonio y lo hizo desde el mismo inicio. Si nosotros leemos pasajes como Génesis 1, del 1 al 31, ahí nosotros podemos ver cuando Dios creó todas las cosas. Pero Dios también ahí nos muestra cómo Él creó al hombre. Y Dios le dio un mandato, le dijo al hombre: creceos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Es decir, que ahí mismo nosotros tenemos cómo Dios había pensado en una pareja. Y en el capítulo 2 del libro de Génesis, que se nos habla también acerca de la creación, es un complemento del capítulo 1, se especifican algunas cosas al detalle que se mencionaron en el capítulo 1. Ahí nosotros vemos cómo Dios había dicho que todas las cosas que había creado eran buenas, pero hubo algo que Dios dijo que no era bueno, y era que el hombre estuviera solo. Y Dios dijo: le haré ayuda idónea para él. Y en el verso 24 del capítulo 2 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Así que el propósito aquí nosotros vemos: dejará el hombre padre y madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y nosotros podemos ver la institución divina del matrimonio en este pasaje. Y eso es lo que Dios quiere para la pareja, que pueda haber un verdadero compromiso matrimonial y que ese compromiso pueda ser para siempre. Ahora, este compromiso, esta institución divina, tiene un objetivo, y es para el bienestar y la satisfacción del hombre y para la multiplicación del género humano. Es decir, que cuando pensamos en el matrimonio, nosotros debemos pensar en eso, que es para el bienestar de los contrayentes, es para su bien, es para su satisfacción, es para su goce, y a la misma vez también es para la multiplicación del género humano. Hay dos cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta al estudiar este capítulo de la confesión, y pudiéramos decir que son dos debilidades que ella presenta. Y es que en la confesión, en primer lugar, no se da una definición de lo que es el matrimonio. No se define el matrimonio. Y lo segundo es que la confesión no trata el tema del divorcio. No lo menciona, el tema del divorcio. Sin embargo, la confesión de Westminster sí habla sobre el tema del divorcio. Y esto creo que es algo que debía haber sido tratado por la confesión, claro, desde la perspectiva bíblica, de lo que enseña la Biblia sobre el tema, debió ser tratado. No sabemos a ciencia cierta cuál fue la razón
por la que los escritores de la confesión no abordaron el tema. No quiero especular al respecto, pero creo que fue algo que se les quedó, y esto nos hace afirmar una vez más algo que siempre se dice desde este púlpito, que la confesión es solamente una herramienta, un instrumento que nos ayuda, pero no es infalible, no es inspirada por Dios. El libro que es inspirado por Dios es la Biblia, y es nuestro libro definitorio en todo asunto doctrinal. Eso es algo que nosotros siempre tenemos que tenerlo presente. La confesión únicamente es una herramienta. Así que nosotros vamos a traer una definición de lo que es el matrimonio, y al final vamos a tratar de hablar algo también acerca del divorcio, pero del divorcio desde una perspectiva bíblica, no del divorcio como quizás nosotros lo vemos en la sociedad, y que muchas veces vemos también que eso se está metiendo en las iglesias, y como si fuera algo normal, y por cualquier motivo y de una manera muy simple las personas piensan en el divorcio antes de tratar de salvar ese matrimonio, de agotar todos los recursos establecidos para ver si hay una solución. Se piensa rápidamente en el divorcio, y eso no es lo que enseña la Sagrada Escritura. Hay razones bíblicas para divorciarse, y solamente bajo esas razones el divorcio puede ser correcto. Así que una definición del matrimonio: el matrimonio es un pacto de compañerismo entre un hombre y una mujer, hecho delante de Dios nuestro Creador y Juez, y dicho pacto solo debiera ser terminado por la muerte de uno de los cónyuges. Ese es el matrimonio, hermano. Y me gusta mucho esta parte al final ahí cuando dice, dicho pacto solamente debiera, fíjese, debiera, si llegara la posibilidad, que ojalá que no fuera, debiera ser terminado por la muerte de uno de los cónyuges. Es decir, que no es la idea de que pueda haber, porque hubo un problema en el camino y hay que romper el matrimonio, aun cuando sea de la manera bíblica. Eso no es lo que Dios quiere. Por eso, a la hora de nosotros casarnos, nosotros debemos pensar bien lo que estamos haciendo. Debemos valorar bien la decisión que estamos tomando y ver bien con qué persona nosotros nos vamos a casar. Y esto lo digo para todos, y porque todos, aunque ya estemos casados, a lo mejor nos toca aconsejar a alguien, a un hijo, a un nieto o a algún amigo. Pero también lo digo para nuestros jóvenes o adolescentes o niños que nos están escuchando, que algún día formarán un matrimonio. Debemos pensar bien con quién nosotros nos vamos a casar, porque es muy bonito, es muy lindo casarse, pero si usted no lo hace en dependencia de Dios y no lo hace con sabiduría, usted está dando un paso en falso. Usted va a ir rumbo al fracaso, y lo que puede ser una bendición, un disfrute, se va a convertir en una maldición. Se va a convertir en todo lo contrario, se va a convertir en sufrimiento para usted. Por eso es importante que nosotros miremos a los consejos de la palabra de Dios, y que nosotros abracemos estos consejos, porque son para nuestro bien. Dios es el que es todo sabio, nosotros no. Por eso a Él es al que nosotros debemos escuchar. Así que el principal propósito del matrimonio es proporcionar al hombre y a la mujer un compañerismo mutuo. Ese es el principal propósito del matrimonio, un compañerismo mutuo. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Dice Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahí nosotros vemos el matrimonio. Dios los creó, los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Dice en el 2:17, Proverbio, lo siguiente, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Hablando acerca de la mujer, dice que abandona al compañero, pacto de compañerismo, ¿ok?
el matrimonio, pacto de compañerismo. Dice, abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. El matrimonio es un pacto delante de Dios, hermano. Y es algo que nosotros no lo podemos tomar a la ligera. Y en Malaquías 2:14 dice, mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha testiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? Habla al hombre y dice ahí que le llama, dice, ha sido desleal. Ha sido desleal a tu compañera, a la mujer de tu pacto, la mujer de tu juventud. Es decir, que en el matrimonio se requiere que haya fidelidad. Que haya fidelidad. Eso es algo imprescindible en el matrimonio. Al nosotros ver estos textos, podemos darnos cuenta de que habla de un compañerismo íntimo entre el hombre y la mujer. Y este compañerismo ha de ser, en algunos aspectos, ha de ser sexual, vocacional, verbal y emocional. Así que cuando estamos pensando en el matrimonio como un pacto de compañerismo, estamos pensando en eso. Que ese compañerismo implica estas cosas. Hay sexualidad, va a tener que ver con la vocación verbal, es decir, que va a haber comunicación, y también tiene que ver con las emociones, tiene que ver con el goce, tiene que ver con el placer de las personas que forman ese matrimonio, de esa pareja, de ese hombre y esa mujer. Así que cuando pensamos en el matrimonio, pensamos de esta manera. Hay quienes piensan en el matrimonio, eso nosotros lo decimos aquí, parece que es sencillo, pero hay quienes piensan en el matrimonio y no piensan así. Piensa que en el matrimonio no debe haber placer, piensa que en el matrimonio que el matrimonio solamente es para procrear, y en un momento vamos a mencionar algunas de ciertas iglesias que piensan así. San Waldo dice lo siguiente: la actividad constitutiva del matrimonio es el compromiso con el pacto matrimonial y su realización. Un pacto no es una mera promesa. Es una promesa o compromiso certificado pública y formalmente mediante un juramento. El carácter público y formal de tales pactos está indicado por estar frecuentemente acompañado en la Biblia por la presencia de testigos, el intercambio de señales tangibles o símbolos. Así que lo que constituye, fíjese, al matrimonio es el compromiso con el pacto matrimonial y su realización. Eso es lo que hace que haya un matrimonio. No es la actividad sexual. Eso tiene que quedar claro, porque a veces cuando hay personas que ya tienen una vida sexual, se quiere tratar como si fuera un matrimonio. Y no es así. No es así, no, porque ya la sociedad lo ve como un matrimonio. No es así. Yo recuerdo que tuve una experiencia en un campo misionero, no voy a decir el lugar, y había una persona que ella se convirtió, ella estaba casada con su esposo, pero ya a los años ellos se separaron porque él le fue infiel. Después regresó, ellos se reconciliaron, pero ya comenzaron a vivir juntos. Y él no quería casarse, ella quería casarse, pero él no. Él era un hombre bien difícil, vamos a decir. Y ella intentó muchas veces y ella nunca logró eso. Él decía que para qué casarse si les iba bien. Y bueno, mucha gente me decía, no, pero delante de los ojos de la sociedad ellos están casados. Y yo decía, no, pero delante de los ojos de Dios no están casados, porque ellos se separaron, ellos rompieron ese contrato matrimonial. Y bueno, después se juntaron, pero no han establecido ese contrato nuevamente. Entonces, nosotros tenemos que estar claros con relación a eso. Así que lo que constituye propiamente el pacto matrimonial es eso, es la realización de ese pacto, es tener un verdadero contrato donde hay testigos presenciales y donde eso se hace delante de Dios. La unión sexual no constituye, hermano, el matrimonio. Es un error bíblico citar 1 Corintios 6:16 para argumentar contra el planteamiento anterior. Hay personas que usan ese texto para decir que sí, que sí puede ser así, que la unión sexual constituye el matrimonio. No, la unión sexual no constituye el matrimonio. El pacto matrimonial es lo que verdaderamente constituye un matrimonio.
En la Biblia 2 personas eran consideradas como casadas, aunque aún no vivieran juntas. Si nosotros nos fijamos y estudiamos un poco el Antiguo Testamento, podemos darnos cuenta de eso. Que había personas que aún no vivían juntas, que aún no habían tenido relaciones sexuales, sin embargo, eran consideradas como casadas. Ellos ya habían hecho su ceremonia, pero aún no vivían juntos. Y eran tenidos como un matrimonio. Y si había infidelidad en ese tiempo, que ellos todavía estaban separados, que no vivían juntos, era considerado como adulterio. Y este argumento que nosotros podemos ver en la Biblia, yo puedo citar algunos textos que usted puede leer después en casa, eso nos recuerda que lo que hace el matrimonio es el compromiso, es el pacto matrimonial, no es la relación sexual. Porque ahí donde no había relación sexual, ya se rompía el matrimonio y se consideraba como un adulterio. ¿Por qué? Porque una de las personas, aunque ellos no se habían juntado, a decir, no habían tenido sexo propiamente, esa pareja que ya era un matrimonio, pero era uno de los contrayentes lo tuvo con otra persona, eso era considerado adulterio. Y era una causa para que esa relación se disolviera totalmente. Así que esto es algo que nosotros tenemos que tener presente. Digo algunos textos, Deuteronomio 22, 24, Oseas 2, 16 al 19. Ahí nosotros podemos ver algunas de esas cosas, Deuteronomio 22, del 22 al 29. Las ceremonias matrimoniales públicas, eso nosotros no lo debemos tomar a la ligera, sino que lo debemos tomar con seriedad, porque es donde pudiéramos decir que se encarna el pacto matrimonial, porque es donde usted públicamente delante de Dios está haciendo su pacto. Así que toda relación sexual fuera del pacto matrimonial es pecaminosa. Recuerde eso, hermano. Toda relación sexual fuera del pacto matrimonial es pecado. Una persona que tenga sexo con alguien con el que no está casado, usted está en pecado, usted está violando la ley de Dios, usted está deshonrando a su Señor. Nosotros los cristianos no debiéramos llegar a ese punto. El matrimonio ha de ser un cuadro de la relación de Cristo por su iglesia. Así que cuando nosotros pensemos en el matrimonio debemos pensar en eso, que el matrimonio ha de brindar una imagen, un cuadro de la relación que Cristo tiene por su iglesia y ha de presentar una imagen correcta del Evangelio de Jesucristo. Recuerde como dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, hablando ahí del hombre, de la mujer, y hablando ahí de la relación de Cristo con la iglesia. Dice que Él se entregó por él, sufrió por esa iglesia y que viene a buscar una iglesia santa, sin arrugas ni cosas semejantes. Pero ahí en ese pasaje nos dice que de esa manera que Cristo amaba a la iglesia, así mismo también nosotros debemos amar a nuestras esposas y debemos ser capaces de entregarnos por ellas, de sacrificarnos por ellas. Por eso es que la palabra de Dios nos manda a nosotros los hombres a respetar a nuestras esposas, a amar a nuestras esposas, a honrar a nuestras esposas, a tratarlas como a vaso más frágil. Ese es el cuadro que Dios quiere que nosotros mostremos en esta sociedad. Y eso va a hablar acerca del Evangelio que nosotros creemos. Así que el matrimonio es una imagen acerca del Evangelio de Jesucristo y de su relación con su iglesia, aquella que Él rescató con su propia sangre. Así también nosotros debemos sacrificarnos por nuestras esposas. En el párrafo 1 de la confesión nosotros vamos a ver la regla monógama del matrimonio. Y dice así el párrafo: el matrimonio ha de ser entre un hombre y una mujer. No es lícito para ningún hombre tener más de una esposa, ni para ninguna mujer tener más de un marido. Yo creo que este párrafo está bien claro. El matrimonio es entre un hombre y una mujer, y no es lícito que entre un tercero en esa relación. Así que la monogamia es la regla o patrón para el matrimonio
bíblico. Dice la Biblia en Génesis 1, 27 y 28, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dice que los creó varón y hembra, y les bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos. Así que el hecho de que Dios creó un solo hombre y una sola mujer y los unió como un matrimonio declara el carácter monógamo del mismo, es decir, del matrimonio. Eso no debe tener discusión. Vamos a aclarar el término monogamia, por si alguien quizás no entiende. Esta es una palabra que viene del griego. Mono es uno y gamos es unión. Por tanto, este término se utiliza para referirse a la relación de parejas que mantienen un vínculo sexual exclusivo dentro del pacto matrimonial. Es decir, que es esa relación sexual entre esos dos que han hecho ese pacto. Eso es lo que queremos decir con esa palabra monógamo o monogamia. Y eso hay que tenerlo bien presente. John MacArthur dice: una carne habla de una total unidad de partes que constituyen un todo. Sí, porque este es un texto que yo no lo leí por cuestión de tiempo, pero que dice: y serán una sola carne. Entonces, él comentando ese texto nos dice eso, que una carne habla de la total unidad de partes que constituyen un todo. Están unidos, constituyen un todo. Entonces, él pone un ejemplo: un racimo de muchas uvas, el número 13:23, la palabra que se usa para ahí es uno. Y es lo mismo que se usa en la Trinidad también ahí en Deuteronomio 6, que es la palabra uno, pero ese uno implica, por ejemplo, un racimo de uva, un racimo de palmiche, algo así, y es la misma que se usa también para el matrimonio, porque hay otra palabra que se puede usar para eso, pero que implica otra variedad. Ahora, él sigue diciendo: nuestro Señor Jesucristo enseña, así esta unión conyugal quedaba completa e íntegra con dos personas. No se necesitan tres ni cuatro, solamente dos personas. La poligamia es el término que se emplea para designar la pluralidad de cónyuges dentro del matrimonio. Es decir, en el occidente nosotros lo vemos así, como una monogamia, pero hay países, en África, pudiéramos decir, países árabes que tienen la práctica de la poligamia, es decir, un hombre y pueden tener varias mujeres, y son reconocidos en ese país. En esos países hay religiones que también fomentan ese tipo de unión, pero eso va en contra de lo que Dios ha establecido desde el principio en su palabra, hermanos, como nosotros hemos visto. Dios creó a Adán y Dios creó a Eva y los unió en un matrimonio, y eso nos hace recordar que el matrimonio es solo entre un hombre y una mujer. Aunque nuestra sociedad se levante contra esta creación del matrimonio, como nosotros la vemos, como Dios la plantea, porque la sociedad es contraria a Dios. Y muchas veces yo veo en la radio que hablan de eso y dice, en un comercial que ponen, y dicen que esto es un invento del cristianismo, y dicen en qué siglo el cristianismo inventó esto de que solo era un hombre y una mujer los que podían formar el matrimonio. Es decir, porque están tratando de promover la poligamia, en que haya puedan haber otro tipo de unión. En el Antiguo Testamento encontramos casos de poligamia en los siguientes personajes como Abraham, Jacobo, David, y pudiéramos mencionar otros. Pero esto, hermano, el hecho de que estos hombres, y que nosotros podamos considerar a estos hombres como hombres de Dios, hombres santos de Dios, esto era una violación de la ley divina. El hecho de que ellos lo hayan hecho no quiere decir que era de una manera que eso estaba bien, y eso nosotros tenemos que tenerlo claro. Así que también el matrimonio es únicamente entre un hombre y una mujer en el sentido natural, ¿ok? Entre un hombre y una mujer en el sentido natural, y esta quizás no era lo que el texto de los escritores querían propiamente, porque en ese tiempo quizás no se pensaba en esto, ¿no? Pero es importante que nosotros lo traigamos, porque eso es lo que enseña la Biblia, que la unión es entre un hombre y una mujer. ¿Y por qué digo esto? Porque esto está de boga en la actualidad, y es algo que se quiere acabar, y se va en contra de la iglesia propiamente por eso, porque la iglesia defiende
el matrimonio según Dios lo ha establecido. Y a esto que me estoy refiriendo es la ideología de género, esta corriente de nuestros días, que es conocida así como la ideología de género, que plantea el cambio de la naturaleza que nosotros conocemos en el ser humano. Ellos quieren cambiar la naturaleza del ser humano. Los promotores de esta perversa ideología plantean que somos hombres y mujeres no de manera natural, es decir, no como usted vino al mundo. Usted nació y nosotros hasta ahora decíamos, bueno, él nació, decimos, él nació varón, no, nació hembra, pero ahora ellos dicen que no, que eso no es así, que eso ha sido una imposición de la sociedad, no sé en qué tiempo, ellos no saben decir en qué momento de la historia fue que pasó eso, pero que realmente no es así, que las personas no nacen ni varón ni hembra. Claro que nosotros sabemos que esa declaración es una estupidez, no tengo otra palabra para decirlo. Es contrario a todo, es contrario a la palabra de Dios, es contrario a la lógica, es contrario a la naturaleza, es contrario a lo que uno ve, es contrario a todo. Pero eso es lo que se está promoviendo allá afuera, hermanos míos. De manera que ellos lo que dicen es que los cuerpos no se reconocen como hombres y mujeres, sino como cuerpos hablantes. Esa es la forma de reconocer a los cuerpos ahora, no como hombre o mujer, cuerpos hablantes, imagínense usted. Una construcción. Sí, es decir, no existe una cosa que se llama naturaleza y que señala que somos hombres y mujeres incluso a simple vista, sino que eso procede de un supuesto contrato social que sucedió hace mucho tiempo atrás y que decidieron que una parte iban a ser hombres y otra parte iban a ser mujeres y que las mujeres iban a tener hijos. Así lo dicen, eso se llama el contrato contrasexual, así se llama, es el nuevo contrato, el contrato contrasexual. Es decir, que ellos creen que pueden cambiar la naturaleza del hombre. Y eso es lo que se está planteando allá afuera. Si ahora un hombre se siente que es mujer, ya. Él se puede operar, se puede hacer ciertos cambios y puede parecer mujer y todo, pero hermano, sigue siendo hombre. Aunque allá afuera digan que es mujer. Sus genes, su constitución sigue diciendo que es un hombre. Eso no tiene discusión. Pero así está nuestro mundo y la Biblia, nosotros no debemos asombrarnos. Romanos 1, del 18 al 31 habla de esto. Los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Los hombres han cambiado la verdad de Dios por la mentira. Y cuando se cambia la verdad de Dios por la mentira, se cae en extremos como este. Y cosas peores pueden surgir. Nosotros nos asombramos porque, no sé, nunca había pensado, yo mismo nunca había pensado que eso, aunque la Biblia lo dice, que se irán a extremos tremendos, pero no me pasó nunca por la mente esta aberración tan grande. Cada uno no es hombre ni mujer, es lo que uno desea en un momento ser. Ahí se define todo. Error. Dios nos creó a cada uno de nosotros, como hombres o como mujeres. Y eso es lo que cuando usted nace. Es de manera natural, no como dicen la ideología de género. El origen del término matrimonio no aplica a parejas homosexuales. Hoy en día se habla de matrimonios homosexuales. Eso no aplica, hermano. ¿Por qué no aplica? Porque la palabra matriz, sencillamente, matrimonio viene de la palabra matriz. Y en una pareja homosexual no existe, ninguno de ellos, no existe la matriz, porque la matriz es algo que se encuentra en la mujer. Entonces no podemos hablar de la unión de dos hombres como matrimonio, porque es contrario al término que se emplea. Es un absurdo usar ese término para hablar del matrimonio homosexual, ¿no? Ese término es exclusivamente para el matrimonio que Dios ha creado entre un hombre y una mujer. Además, eso implica la procreación también. Y si fuera en el caso de dos mujeres, no pueden procrear. Aunque haya matriz ahí, no pueden procrear. Entonces, tampoco ese término es aplicable para ella. El segundo párrafo de nuestra confesión, los principales propósitos del matrimonio.
Como decía hace un rato, muchos piensan que el propósito para el matrimonio es únicamente la procreación. Y esto es un error. La Iglesia Católica Romana ha sido la responsable principal de divulgar esta idea falsa sobre el matrimonio, ya que ellos enseñan que el matrimonio es únicamente para la procreación. Y de ahí surge entonces la idea de que en el matrimonio no debe haber placer, no debe haber goce, no, esas cosas están excluidas, eso es como, está mal, es como pecaminoso, y no es así, no es así. El matrimonio tiene propósito, y uno de los propósitos del matrimonio, sí, es la extensión, es la expansión de la raza, es la procreación, pero también en el matrimonio debe haber compañerismo, debe haber el goce sexual, porque está establecido por Dios en las Escrituras. Dice el párrafo de la confesión: el matrimonio fue instituido para la mutua ayuda de esposo y esposa, para multiplicar el género humano por medio de una descendencia legítima y para evitar la impureza. Ahí hay varios textos que vamos a ver algunos. Veamos primeramente la ayuda mutua de marido y esposa, como dice ahí en este párrafo, el primer subpunto. Ayuda mutua de marido y esposa. Dice Génesis 2:18: dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Así que Dios, en medio de toda aquella creación hermosa y maravillosa, que Dios había dicho que todo era bueno, Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, y le hizo una compañía, le hizo una ayuda idónea. Lo que al hombre le faltaba, ella se lo iba a suplir, y viceversa, hermano, y viceversa. Lo que a él le faltaba, ella se lo iba a suplir, y lo que a ella le falta, él se lo iba a suplir. Por eso es un complemento, hermano, somos un complemento. Es un complemento que Dios ha permitido que exista y que es sumamente bueno. Dice la Biblia que son mejor dos que uno, y yo creo que eso se ve muy bien en el matrimonio. Son mejor dos que uno. Veamos otros textos. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia en la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos del mismo sentir, compasivo, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Dice que nosotros los maridos debemos vivir con nuestras esposas de una manera sabia. Dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Así que nosotros tenemos que honrar a nuestras mujeres, a nuestra compañera, que ha formado ese pacto desde la juventud con nosotros. Debemos amarla, debemos respetarla, debemos honrarla, debemos pedirle a Dios que nos ayude en esto. Todos nosotros siempre tenemos que estar trabajando en eso, y hay cosas en nuestra vida que tienen que ir mejorando y cambiando. No podemos pensar que ya estamos ya al tope, ¿no? Que ya estamos ya, que no hay nada. Siempre hay cosas que cambiar. Al menos yo lo veo así, yo lo veo así. Hay cosas en mí que aún tienen que cambiar con relación al trato con mi esposa, y debemos hacerlo. Y hay algo importante que este texto dice aquí: para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, que el hecho de que nosotros no valoremos esa ayuda idónea que Dios nos ha dado, hace que nuestra relación con Dios, nuestras oraciones, sean estorbadas. Así que es importante que nosotros podamos tratar a nuestras esposas como lo que son nuestras esposas, que podamos brindarles amor y que podamos tratarlas como más frágiles, como un vaso frágil. Eso quiere decir que debemos cuidarla y respetarla. Ahí leí el verso 8 y el 9, porque tiene que ver con eso. Dice, finalmente ser todo de un mismo sentir, le habla a todo, pero también en el matrimonio entra eso, porque ellos son parte de ese todo. Dice, compasivo, amados, fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que le daseis bendición.
Si eso yo lo tengo que hacer con todos ustedes, ¿cuánto más con ella? Que es mi esposa, que es la compañera de mi parte, de mi juventud. Tenemos que hacerlo con ella. Tenemos que respetarla, a nuestras esposas, y honrarla. Lo segundo que nos dice el párrafo, el incremento de la humanidad con una descendencia legítima, es decir, legítima dentro del matrimonio. Debe haber descendencia, pero debe ser dentro de ese matrimonio. Y leemos en Salmo 128:3, dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Es decir, que aquí la palabra de Dios dice que la esposa iba a llevar frutos, iba a dar hijos, y así se iba a ampliar y a multiplicar esa descendencia. Y eso está de acuerdo con el mandato que Dios dio al principio, ahí en Génesis capítulo 1. Está totalmente de acuerdo con llenar la tierra, fructificar y fructificar. Eso es lo que Dios quería, eso era el plan de Dios. Así que es correcto que uno de los propósitos del matrimonio, formar un matrimonio, es no solamente el compañerismo, el tener una ayuda idónea, sino también el tener una familia, el que la familia se pueda ampliar, el que podamos tener hijos. La Biblia sí lo enseña. Ahora, la sexualidad en el matrimonio como un disfrute. Esto es una, pudiéramos decir, hablando aquí de Proverbios 5, de 15 y 19, pudiéramos hablar de este pasaje que es una metáfora, pero que nos habla muy bien acerca de eso, porque debe haber gozo en ese matrimonio. Y leo el texto, dice: beber el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en sus amores recréate siempre. Este pasaje, si nosotros lo leemos completo, nosotros nos podemos dar cuenta que aquí hay una comparación entre los que son infieles y entre el matrimonio, según lo que Dios manda. Este verso: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo, se está refiriendo a esa relación matrimonial que es según el propósito de Dios. Después otro verso se está refiriendo a los que como que tienen relaciones en las plazas, en cualquier lugar. Ya eso está fuera del matrimonio, pero después vuelve y retoma el tema del matrimonio, y al final ahí dice: sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Hermano, con tu esposa es que tú tienes que sentirte satisfecho. Con ella es que tú estás llamado por Dios a recrearte, a gozarte. Jóvenes, escuchen. Por eso es importante que ustedes puedan pensar bien a la hora de elegir su esposa. Puedan pensar bien, porque es con la mujer o con el hombre que ustedes van a vivir por el resto de su vida. Y esa relación solo debiera ser rota por la muerte. Solo de esa manera. Por tanto, usted tiene que pensarlo bien, tiene que valorarlo bien, tiene que buscar consejo, tiene que orar a Dios y pedir la dirección de Dios para hacerlo según lo que usted ve en las Escrituras. Y si hay algo que usted ve que no es conforme a las Escrituras, es mejor que usted disuelva esa relación antes de que usted llegue al matrimonio. ¿Para qué? Para que no sufra, porque después va a venir el sufrimiento. John MacArthur, comentando este pasaje, dice: usando la ilustración del agua se contrasta el gozo de un matrimonio fiel con la calamidad de la infidelidad. Del 9 al 14. Cisterna y pozo se refiere a la esposa, de la que el marido ha de recibir todo su refrigerio y satisfacción sexual y afectivamente. Ahí está, no hay otra cosa. Así que con nuestras esposas es que debemos recrearnos. Nuestras esposas deben recrearse y gozarse también con nosotros. También otro propósito es la prevención de la impureza. Es decir, que una de las cosas que tuvieron en cuenta los escritores de la confesión al dejar plasmado esto es una verdad que está en las Escrituras, y es que el matrimonio
también lleva el objetivo ese de evitar la impureza. Otro de esos propósitos es evitar la impureza sexual, es decir, la fornicación, que es la relación sexual entre personas que no tienen un vínculo conyugal. En Génesis 2:24, al Dios instituir el matrimonio, su propósito fue que cada persona tenga su pareja. Así que desde el principio Dios estableció el matrimonio para que fuera monógamo. La expresión una sola carne ha de recordarnos la profunda intimidad y solidaridad de la relación matrimonial. Entonces, debe ser con ese objetivo, tener un matrimonio para evitar la impureza. Al evitar las impurezas se evitan muchas cosas. Hay muchas enfermedades de transmisión sexual que nosotros conocemos. Pero para hablar de una de ellas, que hasta el momento es letal, nosotros hemos oído hablar del SIDA, el VIH, y entonces eso se evita de esa manera. Si usted hace las cosas como Dios dice, no tiene por qué estar enfrentando ninguna de esas enfermedades. Dios es sabio, nosotros los hombres somos perversos y queremos destruir todo lo que Dios ha hecho. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 7:2: pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Es decir, que la palabra de Dios dice que para evitar la fornicación cada uno tenga su pareja. La mujer que tenga su marido y el hombre que tenga su mujer. Se nos acaba el tiempo, así que tenemos que abreviar. El párrafo número 3 y 4, los cónyuges lícitos del matrimonio. Dice así el párrafo 3 y después más adelante vamos a leer el otro. Dice: pueden casarse lícitamente toda clase de personas capaces de dar su consentimiento en su sano juicio. Sin embargo, es deber de los cristianos casarse en el Señor. Y por lo tanto, los que profesan la verdadera fe no deben casarse con incrédulos o idólatras, ni deben los que son piadosos unirse en yugo desigual casándose con los que viven una vida malvada o que sostengan herejías condenables. Es decir, que alguien que pueda ser capaz de dar su consentimiento, alguien que esté en su pleno juicio, puede casarse. Eso no tiene problema. Así que vamos a ver algunas cosas aquí. La regla general, la libertad. Y esto lo tomo de San Juan, dice: pueden casarse lícitamente toda clase de personas. Las personas mayores de edad, los minusválidos, las personas de distintos trasfondos raciales, toda clase de personas puede casarse. Pero no debemos confundir la cuestión de la libertad con la prudencia. Lo que no es pecaminoso puede ser imprudente. Lo que no es pecaminoso, pero a veces puede ser imprudente. Entonces, a la hora de nosotros tenemos que tener esto presente. Sí, somos libres, pero no debemos hacer uso de nuestra libertad de tal manera que nosotros estemos siendo imprudentes, sino que tenemos que pensar realmente con cordura, mis hermanos. Ahí en 1 Corintios 7, del 25-40, no lo vamos a leer, pero más que usted después puede leerlo en la casa, habla acerca de esta cuestión de la libertad y toda esta que tiene que ver con este asunto. Las restricciones específicas, la restricción cristiana. Es pecaminoso, hermano, para un cristiano casarse fuera, es decir, con alguien que no es creyente. Eso es condenable por la palabra de Dios. Y no porque nosotros estamos menospreciando a los creyentes, a los que no son creyentes. Sencillamente es un mandato de la palabra de Dios y que el hacerlo y tenerlo presente nos va a evitar muchas dificultades, muchos problemas. De hecho, yo creo que va a preservar en el 99% de los casos el matrimonio. El que uno, cuando se vaya a casar, se case con un creyente, con alguien que tiene la misma fe en Dios. Porque si no, esto se vuelve un problema también. Yo he visto personas que se han unido en desobediencia a lo que la palabra de Dios dice y han tenido que pagar el precio. Todo cuando estaban noviando iba muy bien, pero cuando se casaron, entonces la cosa cambió. Él no quería entonces que ella fuera a la iglesia. Y ahí empiezan los problemas, y empiezan las fajazones, y empiezan los disgustos. Y entonces, no, que yo quiero que me acompañe a tal lado, a juego de béisbol, o que me acompañe, no sé, a una fiesta con mis amigos.
Y cosas así, te empiezan a aparecer cosas así, y sencillamente por eso es una de las razones que la palabra de Dios nos enseña que nuestro vínculo debe ser con alguien que realmente profese una fe en el Señor. Además, ahora vamos a leer un texto, por ejemplo, 7:39 de Corintios, 1 Corintios dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Ahora, lo que queremos resaltar aquí en este texto es que sea en el Señor. Siempre que uno se casa, tiene que ser en el Señor. Ya sea que su marido haya muerto, usted puede casarse nuevamente. Usted está libre. Si usted lo quiere, no es obligado. Si usted dice: no, no me quiero casar más, usted está libre. Pero si usted quiere casarse, usted tiene que hacerlo en el Señor. Pero si aún usted es noble y no se ha casado, esto aplica también. Usted tiene que casarse en el Señor. Al menos eso es lo que la palabra de Dios nos enseña y nos dice. Y eso es lo que yo estoy aquí para transmitirle. Si usted no lo hace así, usted sencillamente, si es creyente, está en desobediencia a lo que Dios ha planteado en su palabra. En el 6:14 dice: no unáis, 2 Corintios dice: no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con la tiniebla, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Dice: no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque no hay compañerismo entre la luz y las tinieblas. No hay ningún compañerismo. Entre Dios y Satanás no hay ningún compañerismo. Y esto lo estamos diciendo en el ámbito matrimonial, pero esto va más allá. Esto va aún al ámbito de los negocios y de las cosas. Nuestro compañerismo primordial ha de ser con personas que son temerosas de Dios, para evitar el mayor número de problemas posible y para que el nombre de Dios pueda ser honrado. Y esas son cosas que nosotros tenemos que tener presentes. Ahora, pensando en esto de yugo desigual con los incrédulos, yo no sé si usted se ha criado en el campo, ha visto o ha ido al campo de visita. Yo he tenido el privilegio de criarme en los dos lugares, en la ciudad y parte en el campo. En el campo, quizás cuando hay mucha tecnología usted no puede ver eso, pero cuando no hay tanta tecnología y es un poco rústico, cuando se ara la tierra se ara con bueyes, generalmente. Aquí habla de yugo desigual. Y yo voy a citar la Biblia, porque la Biblia condena que tú enyugues, por ejemplo, un buey con un asno. Eso es un yugo desigual. No puede ser. Porque eso lo que hace es maltratar a ambos animales. Ambos animales sufren para realizar ese trabajo. Se hacen daño, porque no son pareja. Primero no tienen más o menos el mismo tamaño, y ya ahí influye a la hora de tú tener una yunta de buey, más o menos deben ser parecidos y deben estar juntos siempre. Y en el caso de un yugo así, no es bueno, es para mal de ambos animales. Bueno, esta idea es la que Pablo trae a este pasaje cuando habla de yugo desigual. Esta es la palabra heterozugos, y esta palabra al parecer viene de Levítico 19:19, del enyugado de animales diferentes. Fíjense, hablando ahí del enyugado de animales diferentes. Y en Deuteronomio 22:10 dice: no ararás con buey y con asno juntamente. Por eso, porque el arar de esa manera es un yugo desigual, estropea a ambos animales a la hora de hacer el trabajo. Se dañan esos animales, se estropean. Tú mismo, que lo estás guiando, vas a estar pasando mucho trabajo. De hecho, a veces si son bueyes también y se muere uno de los bueyes y tú le incorporas a otro, aún así es difícil. Porque esos animales, como están enyugados, han convivido juntos siempre y se conocen. Y entonces ellos pueden trabajar, pero cuando tú traes otro, y ya eso ya también puede generar problemas, según el animal. No, a veces hay animales que son más dóciles y que se pueden adaptar, pero es difícil. Bueno,
nosotros la Biblia nos manda que nosotros no nos enyuguemos en un yugo desigual, porque es para mal, va a ser para el mal de ambos, del creyente y del incrédulo, porque no van a estar de acuerdo y lo que se va a crear es un caos, es discusión, se van a hacer daño, se van a ofender y lo más probable, el 99% es que esa relación va a ser un fracaso y el creyente generalmente le va a tocar perder más, le va a tocar perder más. Por tanto, escucha el consejo de tu Dios, escucha el consejo de tu Dios. John MacArthur comenta, dice, Pablo enseña que no es correcto unirse en iniciativas espirituales comunes con aquellos que no son de la misma naturaleza, así que no son creyentes. Es imposible que todas las cosas se hagan para la gloria de Dios. En una situación así, no van a poder glorificar a Dios, no van a poder traer sus problemas delante de Dios, porque uno no es creyente. Y él sigue diciendo, los cristianos no deben ligarse a no cristianos en cualquier empresa o relación que vaya en detrimento del testimonio cristiano dentro del cuerpo de Cristo. Obedecer este mandato implica que los solteros cristianos no busquen en ninguna circunstancia establecer una relación romántica o compromiso con inconversos del sexo opuesto, ya que frecuentemente han sido seducidos para casarse fuera del Señor. No debe ser, hermano. Dice la Biblia en Salmo 1:1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. Amén. Feliz la persona que no ha andado en consejo de los malos, ni en camino de los pecadores, ni en la silla de los escarnecedores se ha sentado. Y en Proverbios 1:10 dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si un pecador se acerca a ti para engañarte, para proponerte matrimonio, tú sabes que no es un hombre temeroso de Dios, que no es creyente, no consientas. No consientas. Di, no, esto no me conviene a mí. Y mira, dale las espaldas. Espera en Dios. Espera en Dios. Dios tendrá algo mejor para ti. Por tanto, los creyentes deben evaluar la profesión de fe de aquella persona con la que se van a casar. Deben evaluar a ese cristiano antes de establecer cualquier tipo de relación más profunda, cuando están pensando quizás en llegar al matrimonio. Primero, antes, hay que evaluar bien quién es la persona, hay que conocer bien quién es la persona. Yo siempre le hablo a Jocabé y a María de esto, sobre todo la que más le he hablado a Jocabé. Y yo siempre le digo, Joco, no es que sea miembro de la iglesia, no es que diga que es cristiano, no es que vaya a la iglesia, así le digo yo, no es eso, es que sea temeroso de Dios. Amén. Que tú veas que esa persona tiene temor de Dios. Amén. Porque en la iglesia hay personas que van, hay personas que son miembros de la iglesia, se han bautizado, pero no tienen temor de Dios. No tienen temor de Dios. Tú tienes que mirar más allá de eso. Que sea un hombre temeroso de Dios, en el caso de ella. Pero si es un varón, le digo lo mismo. Que sea una mujer temerosa de Dios. Que ame de verdad a Dios, que sienta por las cosas espirituales, que anhele las cosas espirituales. Es ahí donde tú tienes que poner la vista, en eso. No porque está aquí, viene a todos los cultos, porque se bautizó, porque es miembro. No. Eso es bueno. No menospreciamos que alguien sea miembro de la iglesia, pero que sea alguien miembro de la iglesia porque realmente tiene pasión por Dios. Pero muchas veces hay personas que se hacen miembro de la iglesia, pero no porque han conocido a Dios, y entonces no tiene que tratar de perseguir eso cuando va a tener una relación más íntima. La restricción natural, se nos acaba el tiempo, dice el párrafo 4, esto es rápido: el matrimonio no debe contraerse entre los grados de consanguinidad o afinidad prohibido en la palabra, ni pueden tales matrimonios incestuosos legalizarse jamás por ninguna ley humana, ni por el consentimiento de la parte, de tal manera que esas personas puedan vivir juntas como marido y mujer.
Es decir, la Biblia regula esto. En Levítico 18, del verso 6 al 18, ahí usted va y lo lee y tiene una lista exacta, una lista exacta de las relaciones que son incorrectas. Usted no debe contraer matrimonio con un hermano o hermana, con la mujer de tu padre o el esposo de tu madre. Tú no puedes contraer ninguno de esos matrimonios. Tú puedes contraer matrimonio, por ejemplo, con un primo, o lo que es después de eso, un primo hermano o lo que es después de eso. Eso es lo que estipula ahí las escrituras. Después de ese tipo de relación, cualquier persona, usted puede contraer un matrimonio. Pero con un hermano, no. Hoy en día se habla de que los padres inicien sexualmente a sus hijos. En nuestra sociedad se habla mucho de eso. Y eso es lo que se está promoviendo. Y eso va en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Léase ahí Levítico 18, del 6 al 18, y ustedes lo van a ver. Cómo Dios condena eso, de que uno se case con un pariente bien cercano a sí. Algunas preguntas que a veces surgen con relación a este tema. Uno dice, bueno, ¿no se casaron los hijos de Adán con sus hermanos y hermanas? ¿No se casó Abraham con su hermana? Y uno se hace ese tipo de preguntas. Pero sí, eso es verdad, esas personas tenían esos lazos cercanos con hermanos y se casaron. Pero eso no es un problema. ¿Por qué le voy a decir? ¿Cómo resolvemos esta dificultad? Bueno, estas leyes surgieron en el tiempo de Moisés, que fue cuando se empezó a producir ciertos problemas genéticos, y entonces Dios estableció esas leyes por medio de Moisés, pero anteriormente no era así. Por eso los hijos de Adán se casaron entre ellos, por eso también Abraham se casó con Sara y con Jocabed, ¿no? Estoy confundido. Saraí. Y me confundí porque pensé la vez dice con Saraí, y entonces eran medio hermanos realmente, ellos eran medio hermanos, y entonces, pero estaba ahí en ese momento, eso no era un problema. Dios lo permitió. Yo pienso que el producto del pecado, de la caída del hombre, estas cosas fueron generando cierta distorsión en la raza, y entonces por eso llegó un momento cuando esto se empezó a ver como tal, que Dios dijo, no, vamos a limitar esto, y entonces se puso esas leyes, ¿no? De que de primo hermano para allá, bueno, que tú puedes empezar a contraer matrimonio. ¿Los primos se pueden casar también? Sí, los primos hermanos se pueden casar según ese pasaje de la Escritura. No es algo que yo conozco gente que son primos hermanos que se han casado, yo los conozco. No es algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Pero bueno, es lo que la Biblia habla ahí de eso. Y bueno, hermano, el divorcio, rápidamente, el divorcio no es el propósito de Dios para el matrimonio, ya lo dijimos al principio, Dios no quiere eso. Nosotros debemos ser sabios y tomar todas las medidas para que el divorcio no llegue. Debemos luchar por ese matrimonio, hacer todo lo que sea posible para salvar el matrimonio. Pero bueno, si llega el momento y ya no hay nada que hacer, solo dos razones para el divorcio. La Biblia habla del abandono. Dice, es la negación absoluta de un pacto de compañerismo. Por tanto, proporciona el derecho al divorcio. Ahí en 1 Corintios 7:15 dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino capaz nos llamó Dios. Y la otra razón es el adulterio. ¿Qué es el adulterio? Es la violación absoluta del supremo privilegio y sagrado corazón del pacto matrimonial, Génesis 2:24. Por esta razón se concede el divorcio a la parte ofendida. No es pecado ejercer ese derecho al divorcio, pero también existe la posibilidad del perdón y la reconciliación si hay verdadero arrepentimiento. Es decir, que cuando una pareja, un matrimonio, entra la infidelidad, entonces ahí hay razón para el divorcio. Pero no es que necesariamente tú tienes que decir, me voy a divorciar. Si tú crees que puede existir la reconciliación, si tú puedes salvar ese matrimonio, si se pueden hacer las cosas, si esa persona se arrepiente, si hay cambios, ustedes pueden tratar de salvar ese matrimonio. Yo siempre he tratado de luchar por eso,
No me gusta que las personas lleguen al extremo, pero bueno, la Biblia da esa base para el divorcio. Y Jesús, yo tengo el pasaje aquí, no lo podemos leer, pero en Mateo 19, léase del 3 al 12, le preguntaron a Jesús para cuestionarle, para tentarle. Le dijeron, ¿por qué mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiar a su mujer? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces le dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Es decir, que el divorcio, ¿por qué viene? Por la dureza del corazón del hombre, por nuestra pecaminosidad, ¿no? Y dice, permitió Moisés, no es que mandó, dice, por la dureza de vuestros corazones Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Al principio no fue así. Es decir, que el ideal de Dios para el matrimonio desde el principio es que se forme ese matrimonio y que solo la muerte, hermano, lo pueda disolver. Cuando usted esté pensando en el matrimonio, piense en eso, esto es para toda la vida. Realmente yo estoy dispuesto a vivir con esta persona toda la vida. Yo estoy dispuesto a soportar, porque aquí nadie es perfecto. Los agravios, no sé, los errores, los fallos, los disparates que esa persona puede hacer o decir. Si tú no estás dispuesto a perdonar, mira, mejor no te cases. Si no estás dispuesta a ceder, a veces hay que ceder de ambos lados, hombres y mujeres, no te cases. Porque en el matrimonio, ese pacto de compromiso, ambos tienen que mirar para acoplar, porque son seres diferentes que se unen, ahora van a ser una sola carne. Esas personas tienen que acoplar, y para acoplar hay que hacer ajustes y hay que ceder por aquí, ceder por allá, y ir acomodando y bueno, sobrellevando la situación. Esos matrimonios que llevan 50, 60 años de casados no es porque todo le ha ido bien, no es porque todo ha sido color de rosa, es porque han sabido resolver sus diferencias, han sabido resolverlas, han sabido perdonarse sus errores, y por eso han sido capaces de llegar. Han trabajado en esas deficiencias, sí, porque hay que trabajar en esas deficiencias también. Cuando tu pareja te dice, no, pero mira esto, hay que trabajar en eso. Y tú le dices, no, pero mira esto. Bueno, tú también tienes que trabajar en eso. Y eso es lo que hace el matrimonio, que pueda marchar adelante. En el divorcio, recuerden que al principio Jesús dijo, esto es palabra de Jesús, Moisés lo permitió, pero al principio no fue así. Por tanto, yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo, aquí Jesús pone la salvedad, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y que se casa con la repudiada, adultera. Los discípulos dijeron, oh, esto es duro. Si tal es la condición del hombre casado, mejor es quedarnos como estamos. Bueno, si usted no quiere correr los riesgos del matrimonio y estar teniendo que hacer ajustes y sobrellevar diferencias, no se casa. Quédese así. Pero Jesús fue claro y dijo, no todos pueden recibir esto. No todos. Yo no leí los otros versos que hablan de esto. Habla de los eunucos. Pero no todos reciben eso, ni pueden hacerlo. Porque también la Biblia dice que es mejor casarse que estarse quemando. Si usted no tiene esa capacidad dada por Dios, es mejor que se case. Pero si usted se casa, recuerde que usted va a una relación donde hay muchos arreglos que hacer, donde hay muchos cambios que hacer. Vamos a orar y después, si usted quiere hacer alguna pregunta, la pueden hacer. Vamos a orar. Padre, agradecidos por tu amor y tu inmensa misericordia, agradecidos también por este tiempo, agradecidos también por esta enseñanza que está ahí en tu palabra. Señor, nosotros te pedimos que tú nos ayudes a cada uno de los matrimonios que estamos aquí presentes. Danos la sabiduría, Señor, que proviene de ti para, en medio de nuestras diferencias, nosotros poderlas llevar, poderlas resolver, Dios, y permite que nuestros matrimonios, cada uno pueda ser una imagen del Evangelio tuyo, Dios. Cada uno pueda ser una imagen, Señor, de tu relación con tu iglesia.
Padre, permite que nuestros matrimonios puedan ser sólidos, porque descansan sobre ti, Señor, porque están fundamentados en tu verdad. Ayúdanos a tener oídos para valorar tus consejos y despreciar, oh Dios, aquellas ideas que son pecaminosas que muchas veces surgen en nuestra mente. Ayúdanos a apropiarnos de tu consejo, Señor. Y eso hará que nuestros matrimonios sean mejores. Señor, también sé con aquellos que aún no tienen pareja, o que están por formar pareja, Señor, o que en el futuro lo harán porque son bien jóvenes todavía, o son niños. Desde ahora te pedimos por ellos. Les ponemos en tus manos, Señor, y te rogamos que tú les guíes. Te pedimos, Señor, que ellos puedan tener presente tu enseñanza y que ellos puedan guiarse por ella, Señor. Ayúdale a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Perdona nuestros pecados, Señor, y danos matrimonios fuertes, establecidos sobre tu verdad. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermano, no sé si alguien quiere preguntar.